1492 representa una de las fechas más trágicas de la historia del pueblo judío. Los reyes católicos, que por entonces celebraban la toma de Granada y con ella el final de la Reconquista, les expulsaban de España. Así, los judíos partieron para siempre, abandonando una tierra a la que se habían entregado por más de 1500 años. El imaginario de Sefarad siempre formó parte como el imaginario de un lugar donde hubo un renacimiento. Y es verdad que hubo un renacimiento importante del pueblo judío y de la cultura judía. Sefarad es el nombre hebreo de España. Pero en la Edad Media solamente en los textos hebreos se hablaba de Sefarad. Los judíos que vivían en España eran judíos leoneses, asturianos, gallegos. Judío sefardí es el judío que emigró de España. En la diáspora, estos conservaron la lengua y la cultura que practicaron en España. Sefarad se convirtió en aquel lugar glorioso al que no se podría volver, porque desde entonces pertenecía al mundo espiritual. Sefarad, pues es una imagen que hace 500 años efectivamente fue para nosotros, Sefarad, la cuna de la cultura de todos los sefarditas y tal y cual, pero claro, esos al salir de España dejaron esa cultura aquí en España y nosotros la hemos llevado durante todo nuestra travesía de estos 500 años. Pero forma parte más del imaginario. Uno, el imaginario no se lo imagina tan cerca, es decir, salvo cuando se acerca a él y lo encuentra diferente. Tras muchos siglos de ausencia, hoy en España vuelven a vivir judíos, y su presencia se enlaza con una historia de amor y dolor de más de 2000 años. Sabemos que la primera llegada de judíos al reino hispánico fundamentalmente se vincula con la destrucción del segundo templo de Jerusalén por el emperador Tito en el año 70. Y es más, sobre todo, con las revueltas de Bar Jocabá en el año 135 con Adriano, en que los judíos más levantiscos son exilados a las antípodas del imperio, esto es, a Hispania. Con el exilio de Tierra Prometida, muchos judíos llegaron a la península ibérica. Desde los primeros siglos y antes de las invasiones visigodas, ya existían importantes poblaciones judías instaladas en Toledo, Mérida, Granada, Córdoba, Tarragona y las Islas Baleares. En el año 711, cuando las huestes islámicas invaden la península, se inaugura una nueva etapa en el territorio hispánico. Los árabes toleraban a los judíos como gentes de la Biblia, y estos se convirtieron en eficaces auxiliares para el comercio y la administración. En la Edad Media los judíos nunca fueron la casta dominante, es decir, en los reinos musulmanes la casta dominante eran los musulmanes, en los reinos cristianos los dominantes eran los cristianos, en cambio los judíos nunca fueron la casta dominante. Los judíos son transculturales, por lo cual ponen en relación esos dos mundos enfrentados, al Andalus y los reinos cristianos de resistencia. Las conquistas de los reinos cristianos del norte hace que los reinos de Taifa se derrumben. La invasión árabe de los almorávides, venidos del norte de África, mucho más intransigentes en materia religiosa, hace que muchos judíos huyan de sus ciudades hacia los reinos cristianos. En la Edad Media hispánica se produce un fenómeno singular en todo el occidente, como es el fenómeno de la reconquista y la repoblación. Se necesitan personas y se necesitan repobladores, por lo cual los reinos y los reyes intentan atraer el mayor número posible de pobladores, puesto que existen grandes tierras y grandes extensiones de tierras y mucha riqueza potencial, pero se necesita un capital humano. Capital humano que además exceda ese ámbito agropecuario que hasta entonces habían llevado a cabo los cristianos. Los judíos le aportan su sabiduría y sus artes en las tareas del Estado, puesto que prácticamente hasta el siglo XV no va a haber personas cristianas preparadas para ello. Del siglo X al XII, gracias a sus conocimientos del árabe y sus nociones en las ciencias, los judíos resultan imprescindibles para la organización y la administración de los flamantes reinos cristianos.
este importante rol en la sociedad del medievo les permitirá alcanzar un desarrollo humanístico y científico que será recordado por todos los tiempos como la etapa más gloriosa del judaísmo en Europa. Es imposible concebir la poesía hebrea sin Yehuda Halevi. Es imposible concebir la teología judía sin Maimónides. Maimónides y Nachmanides discutían aquí en España sobre cómo debía ser el renacido Estado judío, cuál deberían ser sus leyes, cuál deberían ser sus autoridades. Los judíos son la única minoría admitida en territorio cristiano. El judío es el testimonio de la verdad evangélica. Es el testimonio y como tal debe ser preservado este testimonio, como tal hay que garantizar la pervivencia de los judíos y del judaísmo. Los judíos pueden estar equivocados, pueden haberse equivocado, pueden no haber visto la verdad, pero ellos son el testimonio de que lo que mantenemos nosotros los cristianos es cierto. A partir de ese momento, conforme se van conquistando los territorios al poder musulmán, los judíos pasan a ser vasallos directos de la corona o lo que ellos denominan cofres del real patrimonio, propiedad directa del rey, de tal manera que por ese motivo deben pagar directamente a ese rey unas pechas en cuanto a contrapartida por poder permanecer en estos territorios cristianos. El ser patrimonio real conlleva que algunas familias sean las encargadas de la recolección de impuestos para el rey. Pero a lo largo del siglo XIV la situación cambia y cada vez más cristianos se ocupan de las tareas administrativas y los judíos ya no son imprescindibles. En 1391 no hay rey ni arzobispo en Toledo y se produce una gran crisis política, religiosa y económica. Si el judío depende directamente del rey, cuando se quiere protestar contra el rey, lo más fácil es atacar no al rey directamente, porque eso puede tener consecuencias muy duras, sino atacar a un grupo protegido por el rey, como son los judíos. Por lo cual, en esos momentos de malas cosechas o de problemas de circulación monetaria, se ve a los judíos primero como unos vasallos directos del rey y, por otro lado, uno de los elementos esenciales del crédito. Por lo cual se asalta a las juderías, no tanto por asaltar esas juderías, sino por destruir los documentos de crédito y porque se está asaltando el símbolo de un poder que está permitiendo esa desigualdad social. Las calumnias proclamadas corrientemente contra los judíos, acusándoles del envenenamiento del agua, de la peste negra y del asesinato de niños, llegan a su máximo nivel con Fernando Martínez, representante de la diócesis de Sevilla, quien exige que las sinagogas sean destruidas hasta la última piedra. Enfebrecidas las masas cristianas atacan la judería sevillana. Matar al que se resistiera al bautizo era la orden. El baño de sangre de Sevilla fue solo el inicio. Desde Écija se va expandiendo por toda Andalucía este reguero de pólvora que va a conducir a la muerte y a la desaparición por vez primera de numerosas juderías. Es la primera vez que se observa que los judíos mueren a millares y que además su muerte, superior a los 10.000, es impune.